desde lo que es para el segundo parcial entra, y lo que es después de lo que es valoración cardiológica para el examen, y esto. Procedimientos diagnósticos terapéuticos en ginecología. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como ginecólogos para hacer diagnóstico y al mismo tiempo que sirve para hacer tratamiento? Pues vamos a ver esos procedimientos en ginecología. Todos aquellos procedimientos que se realizan en el aparato reproductor que nos sirven para hacer diagnóstico y tratamiento. Pues de forma sencilla vamos a ir tomando en cuenta lo que es la vagina, cuello uterino, cuerpo de útero, cavidad uterina, trompas de falopio y ovarios. ¿Qué procedimientos podemos hacer para poder identificar las patologías de estas estructuras? Lo vamos a clasificar de acuerdo a la imagen que hemos visto anteriormente, anatómicamente, una clasificación anatómica. Procedimientos que se van a hacer en el cuello uterino, procedimientos que se van a hacer en el cuerpo uterino, procedimientos canaviculares y procedimientos pélvicos. ¿Qué procedimientos tenemos? Para el cuello uterino, el cono cervical. Para lo que corresponde a la cavidad uterina, vamos a tener la dilatación cervical, uretaje, aquí incluye el aneo. Y el otro procedimiento que es de alta complejidad es la histeroscopía, igual que el vestido uterino, dentro de la cavidad. Para lo que corresponde a los canaviculares o lo que corresponde a la trompa de falopio, el de excelencia es la histerosalpingografía. Los pélvicos, quiere decir cómo vamos a ver la trompa y el ovario, y la superficie del útero por la paroscopía. Entonces no hay nada que memorizar, solamente es una secuencia de abajo hacia arriba, los procedimientos que nosotros vamos a hacer. Procedimientos cervicales por el cuello uterino, y de este habíamos indicado, es el cono cervical. ¿Qué quiere decir cono cervical? Simplemente es la toma de muestra ampliada que va a tener la forma de cono, pero con algo que sí o sí debe tener para que sea un cono adecuado. Primero, que va a ser en forma de un cono con el vértice superior, y debe contener en su tejido que sea un tejido ectocervix y endocervix. Sus virus de su compañía ya están infectando. Entonces, como algo que sí o sí, para que sea un cono adecuado, forma de cono y que tenga el tejido endocervix y ectocervix. Si por alguna razón el patólogo no encuentra células endocervicales, es un cono mal hecho. Si es que no encuentra células ectocervicales, es un cono mal hecho. ¿Entiendes? Sí o sí debe cumplir con este criterio. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer un cono cervical? Pues vamos a tener aquellas citologías o papanicolaos en los que nos van a dar resultados de lesiones premalinas, quieren decir NIC1, NIC2 o NIC3, o el papanicolao, el PAP2, PAP3, PAP4, PAP5, y en algunas ocasiones como tratamiento de un PAP6, cuando ya es invasor de sus microinvasores. En casos excepcionales, como decimos acá, patología maligna, ¿no? El cuello uterino, vamos a hacer cono como diagnóstico y al mismo tiempo como tratamiento de patología maligna, cuando son microinvasores. Entonces, esas son las indicaciones de los conos cervicales. ¿Qué tipos de conos cervicales existen? Aquellos con energía o con calor se van a denominar conos con axial slip, por sus siglas en inglés, que liberan energía en calor. Es lo que utilizamos en monopolar para el electrodistribuir, solamente que cambiamos la extremidad con una asa lip que tiene su extremo en forma, si alguna vez han cortado ustedes semicircular con lo que corresponde al transformo, cuando a veces hacían sus trabajos en el colegio con un alambrito caliente, esa misma forma, solamente que este va a tener una forma semicircular, puede tener forma cuadrada o rectangular, dependiendo de lo que necesite el ginecólogo.
Esto es lo más actual. Lo más antiguo y lo más clásico, que cuando no existía la energía y los instrumentos eléctricos, bioeléctricos, teníamos el bisturí. Eso lo vamos a eliminar cono frío, porque el otro es el cono por energía diatérmica. En sus siglas de inglés significan cono con masa líquida. Ahí tenemos los diferentes extremos. Lo ideal es hacerlo con este instrumental. Muy raros son los ginecólogos que van a hacer portal montillo. Es muy difícil en algunos hospitales encontrar estas asas. Algunos improvisan y utilizan el electrobisturí propiamente dicho. El extremo superior lo doblan, lo angulan para poder hacer una semiluna cuando estén haciendo el cono cervical. Algunos ginecólogos realizan. Lo ideal es hacerlo con estas asas de forma rectangular, romboidal, semicircular, medianos, pequeños y grandes, dependiendo la toma de muestra que ustedes van a realizar. Lo bueno de utilizar las asas LIP, que es lo mejor, también tienen un extremo con una punta esférica. Este nos sirve para coagular, porque igual intentamos que no sangre mucho con el corte que hacemos con energía monopolar. Intentamos que no sangre, pero en algunas ocasiones sangra. Y el otro extremo que tenemos de la asa, que es esferoide, nos sirve para poder hacer coagulación, como el electrobisturí, lo mismo. Apretamos un pedal y hacemos hacer cauterización. ¿Cómo preparamos a nuestra paciente que le vamos a hacer cono? De primera, no debe haber ningún tipo de proceso infeccioso. Cualquier proceso infeccioso que nosotros no hayamos tratado en su momento antes de lo que es la realización del cono, nos incrementa el riesgo de que exista una sobreinfección de ese cuello uterino. Porque volvemos a recalcar que hacemos cortes del cuello uterino en forma de un cono que tiene ectocervix y ecocervix, y que va a estar expuestos los capilares de ese cuello uterino. Cualquier proceso infeccioso va a tener mayor facilidad de infectar esa región. Y no solamente eso, como son capilares que están descubiertos, puede a veces haber una septicemia. ¿Qué es septicemia? O una bacteriemia. Bacterias en la sangre. Que posteriormente se empiezan a dar datos clínicos de hipotensión, taquicardia y temperatura, pues sepsis, ¿no? Entonces, ojo, debemos tener mucho cuidado antes de hacer el cono. No debe haber ningún proceso infeccioso en el canal vaginal ni en el cuello uterino. ¿Cuál es el procedimiento que nosotros hacemos o cuál es la secuencia? Porque a veces le decimos al interno, hace el protocolo, y cuando quiere hacer no sabe de dónde sacar, no hay en Google, dice doctor, ¿cuáles son los pasos? Pues esos son los pasos. La técnica que la paciente va a estar en posición ginecológica o de litotomía. Posteriormente le vamos a colocar, puede ser bajo sedación o puede ser con anestésico local, dependiendo la habilidad y las posibilidades de llevar un anestesiólogo, porque a veces puede ser en consultorio externo o en una área quirúrgica. Puede ser bajo sedación o con anestesia local. Antisepsia de la área vulvar y lo que corresponde de la vagina. Podemos hacer cloropovidona, no con alcohol dorado, con cloropovidona. Podemos hacer clorexidina al 2% o al 1%, que también nos ayuda como antiséptico. La colocación de campos, colocamos el espéculo para poder visualizar el cuello uterino. Utilizamos la prueba de Schiller, que quiere decir colocar Lugol, para ver dónde está afectado ese cuello uterino en una lesión premaligna o en una lesión maligna microinvasora. La prueba de Schiller, que vamos a ver en qué consiste.
y empezamos a hacer el corte, ya sea con un bisturí frío o el cono frío o el cono con asa LIP, o sea, con energía diatérmica. Una vez que hemos hecho el corte en forma de un cono que tiene componentes ectocervix y endocervix, hacemos hemostasia. Ya hemos indicado que lo que corresponde al asa LIP tiene una asa que tiene una bola esférica para poder hacer la coagulación. Si están haciendo con cono frío, pues en algunas oportunidades algunos ginecólogos, ¿cómo podrían hacer la hemostasia? En un bisturí, perdón, en un cono frío con bisturí. ¿Cómo haríamos la hemostasia? Si con la asa LIP ya tiene su asa en forma de una esfera para poder ser instalada a la energía monopolar y hacer toquecitos para coagular, pero cuando hacemos con asa, con bisturí frío, perdón, un cono frío, ¿cómo haríamos para hacer hemostasia? Está sangrando. Adrenalina, sí, se utiliza como anestésicos, sí, pero digamos que no funciona. Ya has pinchado. Ojo que la adrenalina con lidocaína no tiene que entrar al torrente sanguíneo. Ojo, ustedes que dominan farmacología no pueden. ¿Cómo haremos hemostasia de algo que está sangrando que hemos cortado? Va a ser, ¿no? Puede ser uno por compresión, ¿sí? Pero tendríamos que estar ahí por lo menos. ¿Cuánto es el tiempo de coagulación? Por lo menos póngale 10 minutos. Y eso, que si digamos, por lo menos no está compresión, o sea, es un sangrado en napa, como de capilares, pero si tiene presión, por compresión no va a parar así muy fácil. ¿Qué tendríamos que hacer? Aparte de la compresión como primer auxilio. Suturas. Exacto, pero lo que nos complica es el canal vaginal. Entonces, la hemostasia es algo muy importante. Algunos ginecólogos van a hacer puntos de sutura para poder evitar este sangrado. Ahí tenemos paciente con ginecología. Puede ser con anestésicos locales o con anestesia general o bajo sedación. El procedimiento, pues si es bajo sedación, la paciente te lo va a agradecer, porque primero que no va a sentir nada y va a estar durmiendo. A diferencia de con anestésico local, a veces suele ser un poco incómodo, porque solamente anestesiamos el cuello uterino, no anestesiamos el canal vaginal. O sea, si vamos a empezar a separar y manipular, lo primero es que van a empezar a sentir mucha incomodidad y no les va a permitir hacer el procedimiento de forma satisfactoria. Colocamos campos, hacemos antisepsia de la región genital, colocamos el espéculo y visualizamos el cuello uterino. Y para saber dónde vamos a tomar nuestra muestra, utilizamos la prueba de Schiller. La prueba de Schiller es la colocación de yodo bidona, si es que no tiene el Lugol. El Lugol es solución con yodo en mayores concentraciones. Lo empapamos y vamos a encontrar zonas que no se van a impregnar con lo que corresponde al Lugol, como ustedes pueden observar. Entonces quiere decir que esa es una prueba yodo negativa, porque hay áreas que no se han impregnado con el yodo, pero prueba de Schiller positivo. Creo que lo puedan entender. La prueba de Schiller positivo es ese que sale, pero también pueden decirlo como prueba de Lugol o yodo negativo. ¿Por qué? Porque hay zonas que no se pintan, que para Schiller eso significaba que había lesiones prematerinas o malignas ahí. Por eso es Schiller positivo. ¿Entienden? Esto es lo que pueden entender. Entonces, teniendo el lugar y hasta donde comprende, debemos tomar esas áreas para poder hacer el cono cervical. Vuelvo a repetir, este cono debe ser diagnóstico y terapéutico.
al mismo tiempo que estamos sacando todo ese trozo de cuello uterino, nos debe servir para hacer el diagnóstico, pero también el patólogo nos va a decir, los bordes de ese cono están libres de enfermedad, y ahí estamos tranquilos, y quiere decir que hemos retirado todo, lo mal, ¿entiendes? Entonces, la prueba de Schiller nos ayuda a saber hasta dónde vamos a abarcar en el cono que vamos a realizar. Solamente en la superficie, porque en la profundidad nos dice mayor a 1 centímetro o menor a 1 centímetro. Conos superficiales menor a 1 centímetro y conos profundos es mayor a 1 centímetro. Ojo, porque algunos me dicen, doctor, en la diapositiva pásame. Pues no está todo lo que nosotros decimos. ¿Lo ven? Entonces, es para que pueda venir o por lo menos grabarme y escuchar hermosa voz. Listo, entonces hacemos el cono con la asa diatérmica, que lo bueno es como libera energía térmica y calor, hace coagulación, intenta coagular, pero a veces no lo consigue y podemos utilizar la esfera para poder completar la hemostasia en forma de cono. Verificamos la hemostasia y concluimos. Eso simplemente es lo que nosotros como ginecólogos idealizamos en nuestro interno que pueda realizar ese protocolo simple y sencillo, que solamente es la redacción en puntos que deben hacer nada más, en pasos. Tenemos el hecho cruento, que el dibujito suele ser algo más formal, pero cuando es la realidad tenemos una área, un cráter, si vale el término, de todo el tejido que hemos retirado, y la asa con la esfera para poder hacer la hemostasia. Si no, este procedimiento es ambulatorio, poco que le hacemos dormir, hacemos el procedimiento en 20 minutos y se puede ir la paciente. La muestra que hemos sacado se va al patólogo, al microscopio. La paciente pasado 20 minutos va a descansar 1 hora más hasta que se accione de la anestesia y se va a poder ir a su actividad que ella quiera realizar, con algunas excepciones por las complicaciones que pueden tener. Ya saben, tienen que enamorar por favor esas cartas que están mandándose, anuncios, yo le quiero, yo más, no, él así mandando corazones, fechas, por favor. Fuera de la clase, no ahorita, fuera de la clase lo que quieran. Entonces, las complicaciones de las primeras 24 horas, si te llama la paciente que tú le has hecho un cono, no es porque quiere decir que para felicitarte, porque eres muy buen profesional, este cono nos ayudó bastante, no, es porque tenía una posible complicación. Lo primero que hay que pensar es reposar, porque no hemos tal vez indicado algunas cosas que no debe hacer después del cono. Primero, no debe tener relaciones sexuales porque el contacto íntimo dentro de esos días o primeras 24 horas o 48 horas después del procedimiento puede ser que destape un coágulo de fibrina y empiece a haber sangrado de la mano. Segundo, esfuerzos físicos. Por el incremento de la presión abdominal hay una bajada de lo que es el retorno venoso, hay un incremento de los lechos capilares que se encuentran por debajo del ombligo y aumenta la presión para poder desprender esos coágulos de fibrina. Esfuerzos físicos no deben realizar. Traqueteos con bicicleta, auto, movilidad, saltos de ejercicios en cuerda, tampoco deben realizar porque puede existir un desprendimiento por física o gravedad de un coágulo. ¿Entienden? Y va a tener hemorragia. El sangrado es masivo, ojo, no piensen, pero si hemos coagulado. Hay que tener mucho cuidado con las recomendaciones que ustedes le van a decir. Ojo, porque si ustedes no le dicen, vaya, nomás va a hacer cualquier actividad la paciente. Y si ustedes no le han dicho, lo primero que te va a decir su esposo o alguien, pero usted no nos ha dicho, doctora. Usted nos ha dicho, vaya a hacer, y ni siquiera nos hemos visto. Usted ha terminado el procedimiento y se ha ido. No le he visto hasta ahorita. Mi esposo estaba durmiendo, entonces, ¿por dónde habrá salido? ¿Entiendes? Y ya, porque a veces nosotros trabajamos en otro lugar y disparamos. ¿Entiendes? Entonces, deben recomendar esas cosas porque la complicación es la hemorragia.
a veces sangra en minutos o en horas y puede fallecer la paciente. Segundo, infecciones. Pasadas las 48 y más que todo las 72 horas, la paciente puede presentar flujos incrementados con mal olor, 7 días de coloración verduzca, 10 días sumamente fétido, 14 días con un dolor pélvico y a las 3 semanas ya puede presentar fiebres, calofríos, un abdomen distendido y hacer un absceso tubovárico o una enfermedad inflamatoria pélvica. Y la complicación de por qué viene esto es por el contacto sexual, que algunas veces no le decimos que no debe realizar. Y lo ideal es que los dice si es que va a haber un contacto sexual, porque tal vez la paciente no tiene pareja, pero si lo tuviera hay que recomendarle, aunque no lo tenga le vamos a recomendar, porque tal vez a los 10 días ella va a una fiesta, no está sangrando y por alguna razón conoce al Adán del cuento de hadas. Pero bueno, pues la cuestión es que no existan efectos colaterales, ¿me entienden? Efectos colaterales, ¿qué quiere decir? Una complicación de un procedimiento que se ha hecho. Entonces puede conocer a la Adán, pero no debe haber contacto sexual, ¿me entienden? Puede ser una cita romántica, pero no debe haber contacto sexual por el riesgo de infección. Y la complicación es una periperitonitis. Lo ideal es hasta que venga la menstruación y pasando la menstruación, si es que va a tener relaciones sexuales. ¿Bien? Entonces, esa recomendación debe ser muy clara. Ahora, si ustedes no han cumplido la técnica quirúrgica que ustedes dominan desde el sexto semestre, y lo que habíamos recomendado en complicaciones intra y postoperatorias, lavado de manos, colocación de bata, antisepsia en el área quirúrgica, colocación de campos, si ustedes no han hecho, pues obviamente va a haber una complicación de infección, ¿me entienden? Y la paciente no porque no haya tenido relaciones sexuales, sino porque ustedes no han tenido la debida precaución de la técnica quirúrgica, ¿me entienden? Entonces también puede haber. El otro, si ustedes no hayan hecho una prevención de la contaminación de aquella infección que ya había en el canal vaginal, flujo fétido, un papanicolón donde les decía que había EMPAC de tipo 2, y ustedes no han tomado, no han considerado eso para tratar previamente, que la paciente les decía que había dolor a la orina, que tal vez podía ser gonorrea y tenía un flujo gris, o sea, al no considerar esos datos clínicos que les ha indicado, ustedes igual han hecho el procedimiento quirúrgico, aunque no hayan tenido relaciones sexuales, le han expuesto a un riesgo de incremento de una infección como complicación. Procedimientos intrauterinos, y entre estos habíamos indicado el uretrario uterino, que es clásicamente, y ahora es el AMEO que más utilizamos. ¿Cuál es el objetivo? Pues es obtener tejido de la cavidad uterina, tejido vertical, tejido pólipos endometriales, en algunas ocasiones miomas submucosos pequeños que podemos retirar por este procedimiento. Podemos liberar también lo que corresponde a las adherencias, que ahorita vamos a ver cuáles son las indicaciones. Hemorragias disfuncionales. ¿Qué quieren decir? Disfuncional. Funcional. ¿Cómo funciona el ciclo menstrual de una mujer? ¿Qué hormonas participan en ese ciclo sexual? Un poco más rápido, ¿no? Ustedes dominan el ciclo sexual, existe un incremento en la primera mitad de estrógenos, pasa la ovulación y un incremento del estrógeno y progesterona más. Y cuando hay una deprivación, ustedes como saben por bloqueo del hipotálamo, existe una disminución de la hipófisis, de la FSH y LH, y viene la menstruación, porque ya no hay estrógeno ni progesterona. Ahora, las hemorragias disfuncionales para eso quiere decir que hay una alteración de tipo hormonal, que ustedes no van a poder detectar en la ecografía, dice ovarios normales, de tamaño normal, útero de características normales, endometrio normal, bilaminar, trilaminar, polaminar, pero la paciente está sangrando. Pero en la anamnesis, lo único que les va a decir es
doctor, tomé la tableta del día después, hace un mes. Sí. O sea, una paciente que viene consangrada, en edad reproductiva, y que su ecografía dice que estructuralmente todo está normal, una de sus preguntas es: ¿tomaste la tableta del día después? ¿O estás con implante subdérmico? ¿O te has inyectado alguna hormona para prevenir embarazos como el mensual o el trimestral? Esa es su pregunta para ustedes, porque va a haber un desequilibrio hormonal, que eso no quiere decir que le pidan hormonas y van a encontrar FSH elevado, LH elevado, estrógeno bajo, ni siquiera les va a salir sus hormonas que quieran pedir, o sea, no va a salir. Es un grueso error que pidan por solamente querer saber si en edad reproductiva está. Esto es clínico, la hemorragia disfuncional es clínico. Si estructuralmente no hay nada, nuestra pregunta es: ¿has tomado la tableta del día después? ¿Vas con implante? ¿Te has inyectado la provera? ¿Te has inyectado de cada mes? ¿Has tomado por 15 días tu anticonceptivo y por dolor de cabeza has dejado de tomar? Hay algo que ha hecho un disturbio de tipo funcional en su organismo. Por eso denominamos hemorragia disfuncional. En esos casos, porque la paciente puede estar pálida, la conducta es un raspado del endometrio para que pueda hacer una coagulación y disminuir. Por eso algunos de los colegas ginecólogos van a decir: vamos a hacer un legrado hemostático. ¿Qué será hemostático? ¿Qué es hemostasia? Parar el sangrado en forma orgánica, mecánica, física o química. Detener el sangrado o la hemorragia de un capilar o de un vaso, sea arterial o sea venoso. Entonces, el legrado hemostático es hacer pequeños desgarros de lo que es la capa que se está desprendiendo del endometrio para que pueda existir un vasoespasmo, porque ustedes dominan coagulación, saben que existe un pequeño vasoespasmo en las arteriolas para que se empiece a acumular la fibrina y exista la coagulación. Eso es lo que nosotros hacemos. O sea, no quiere decir que con la legra raspamos y por el calor lo coagulamos los vasos, no. Raspamos para que exista ese desprendimiento y exista un desgaste de los capilares, secundariamente un vasoespasmo y la formación de un coágulo que ustedes dominan por pasos existen. Entonces, el legrado es de tipo hemostático. Secundariamente, cosas que no ha visto la ecografía, lo que hemos obtenido debemos mandar al microscopio. El microscopio, ¿qué nos va a decir? Endometrio proliferativo, endometrio secretor, que ustedes conocen por fisiología, que cuando hay estrógenos hay un endometrio proliferativo, que hay progesterona, un endometrio secretor. Eso nos va a decir. Eso es lo que queremos, pero también en algunos casos puede haber lesiones premalinas, hiperplasia hipotitia, sinatitia, complejas, que vamos a ver posteriormente. Entonces, una de las indicaciones del legrado es diagnóstico, sacamos el endometrio y lo mandamos. Tratamiento, porque al mismo tiempo vamos a hacer hemostasia, hemorragias disfuncionales. Otra indicación, en la ecografía nos dice hiperplasia endometrial y pólipo endometrial. El tratamiento es para retirar ese pólipo y es hiperplasia. Y algunos de sus compañeros, si no me equivoco, están aquí, que les he dejado a una paciente con pólipos, si no me equivoco, lo han visto. Una paciente, ¿no? Sí, no, ustedes recuerdan, los de no. Entonces están unos ellos, pero hay otros más. Estamos aquí, ¿dónde están? Estamos aquí. Y les he dejado, había una paciente con pólipo, no se le ¿no? Por lo menos ya han visto un testimonio. Le pregunté, ¿cómo sangras? Y dijo, pues ya no sangro mucho. Después de que te hemos hecho el legrado, sí, ya no, el pólipo me has retirado y no sangro. Y porque quiere embarazarse, le hemos dado anticonceptivos para regenerar su endometrio, para dejar ese colchoncito lo más agradable para el blastocisto que va a haber en el futuro. Y listo. Sabiendo la fisiología, pues dominamos muchas cosas en el organismo de una mujer. Entonces, hemos determinado que estos son los pólipos, en este caso son hartos.
¿Me entienden? Focales. ¿Puede haber uno? La clínica, por lo que ha venido, era sangrado mucho. Manchaba más de un paquete y en la ecografía nos ha dado la imagen de un pólipo que se veía. Y él ha diciendo todo, mucho sangre, me duele mucho, no tengo bebés y quiero tener bebés. Hemos retirado y ahora sus menstruaciones son normales, está con anticonceptivos y en un futuro esperemos que tenga su bebé. Otro, sospecha de embarazo ectópico. Cuando hay alguna duda, prueba de embarazo positivo, ecografía, no hay nada en útero, anexos, no hay nada, fondo de saco de Douglas, nada, más libre que cualquiera. Paciente asintomático. Vuelve, una semana volvete, se mueva, otra vez te vamos a hacer HCG cuantitativa, una nueva ecografía y te volvemos a ver cómo estás tú. HCG cuantitativa 1200, ecografía nada y la paciente asintomática. El endometrio de 7 milímetros por ecografía. Ante la duda, algunos hacen un regrado, sacan el tejido endometrial y lo mandan al patólogo para que diga si había restos de un aborto, porque microscópicamente tal vez se pueda ver restos embrionarios, o solamente nos diga signo de Arias y Estella, que ustedes dominan patología, que lo han aprobado, también han debido ver ese signo de Arias y Estella. ¿Alguien sabe? Es el signo. Y usted ha aprobado también Gineco 3, ahí está el embarazo ectópico, si no me equivoco, o el Gineco 2. Para el diagnóstico del endometrio histopatológico, signo de Arias y Estella. ¿No? No. ¿Qué ha dicho? En embriología, los que estaban conmigo en embriología, cuando el blastocisto libera la HCG y mantiene al cuerpo lúteo vivo, el cuerpo lúteo empieza a producir su función, que es que exista un endometrio secretor que a la presencia de la HCG cuantitativa junto a la presencia de la hormona gonadotrofina coriónica junto con la hormona luteinizante, los dos estimulan al endometrio y ese endometrio de lo que era endometrio con estrógenos es endometrio proliferativo, con progesterona es endometrio secretor, pero cuando se ha implementado en algún lado ese blastocisto está liberando hormona gonadotrofina coriónica junto con la hormona luteinizante, en las células secretoras del endometrio lo van a empezar a transformar en un endometrio decidual. Va a haber una decidualización. ¿Qué es la decidualización? Simplemente es el endometrio cargado de lípidos y glucógeno por microscopía. Y el patólogo a eso lo conocen como células de Arias y Estella. Y por eso el patólogo dice, se encuentra un endometrio de tipo decidualizado, signo de Arias y Estella positivo. Eso quiere decir que hay HCG circular en el organismo y hay hormona luteinizante o LH circulando que han estimulado al endometrio para volverse decidualizado. Y en esos casos era muy patognomónico antiguamente para diagnosticar embarazo ectópico. ¿Qué quiere decir? Aquí está la HCG liberada, no sé, porque ustedes dominan en biología y recuerdan que el blastocisto en las células inciso tromboblasto se libera la HCG o la hormona gonadotrofina coriónica y el cuerpo lúteo libera la LH. Ambos van a ir a estimular al endometrio y van a hacer que exista una decidualización. Cuando nosotros sacamos este endometrio decidualizado, mandamos al patólogo y el patólogo va a decir signo de Arias y Estella positivo. O sea, ¿qué quiere decir? Que haya un embarazo en algún lado, pero no está en la cavidad uterina, pero está en algún lado. ¿Entienden? Eso quería decir anteriormente. Eso es. El otro, sospecha de patología maligna. Por ecografía, endometrios muy vascularizados, que dice endometrio de posible neoplasia maligna,
confirmar con tomografía, confirmar con histopatología nuestra conducta antes de mandarle al ginecólogo, porque la ecografía no es una prueba de diagnóstico, la histopatología sí. Entonces, ¿qué nos restan los ginecólogos? Es tomar una muestra por legal. Aunque sea mínimo, la cuestión es que necesitamos un informe de patología para que el ginecólogo oncólogo o el oncólogo quirúrgico nos acepte a nuestro paciente como referencia para otra especialidad. ¿Se entiende? Esperemos que sí. Tipos de procedimientos intrauterinos. El famoso legrado uterino instrumental o LUI, o LIU, como ustedes quieran denominarlo, legrado instrumental uterino o intrauterino, y el AMEO, que esto es lo que también ahora se utiliza, aspiración manual endouterina. No solamente lo hacemos para los abortos, dependiendo la facilidad que tenga el ginecólogo, en veces menopáusicas o postmenopáusicas donde hay un riesgo de cáncer de endometrio, que es algo maligno, a veces se utilizan las cánulas más delgaditas, porque ese cuello es bien cerradito, ya no es para abrir para que entre una legra. Entonces utilizamos el AMEO, aspiración manual endouterina. ¿Cómo hacemos la preparación para el procedimiento? Pues debemos dilatar el cuello uterino. Si muy bien existen cánulas sumamente delgaditas, a veces el cuello uterino puede estar sumamente estrechado. O si no tenemos las cánulas de AMEO, también vamos a tener que utilizar las legras o las cucharas metálicas, y vamos a hacer de dos formas la dilatación cervical. Mecánica con los dilatadores de Hegar, como ustedes han visto en urología, tal vez, como han visto, que colocan al hiato urinario del varón o de la mujer, cuando tienen estrecheces diferentes dilatadores, uno más delgado, otro más grueso, así, van dilatando. Lo mismo se va dilatando el cuello, es mecánico, dilatadores de Hegar para poder ampliar el canal endocervical. Y el otro, que es más moderno, más fácil de utilizar, pero tiene ciertas complicaciones o efectos secundarios, que es el misoprostol, o es un análogo de lo que corresponde la prostaglandina EU, para que existan modificaciones cervicales, ¿no? Ese es uno. Debemos dilatar el cuello uterino, ya sea mecánica o ya sea con medicamento. Otro, no debe haber procesos infecciosos para poder reducir el riesgo en esa cavidad uterina. No debe haber contaminación de alguna infección, ya sea en la cavidad vaginal o ya sea en el mismo cuello uterino. ¿Cuál es la técnica quirúrgica? Preparación similar al procedimiento cervical. Va a ser posición ginecológica, vamos a hacer antisepsia del área genital, vamos a colocar campos, podemos hacerlo con sedación o con anestesia local en el cuello uterino. No vamos a anestesiar el cuerpo del útero, pero suele ser un poco más tolerado que el cono. El cono es un poco más difícil por el canal vaginal que no va a estar anestesiado. Colocamos espéculos, visualizamos el cuello uterino, ahí hacemos antisepsia del cuello uterino específicamente. ¿Por qué? Porque vamos a pinzar ese cuello uterino con las pinzas Fossum. Por eso a veces es mejor hacerlo con sedación. Las pinzas Fossum son como esos pinzas, ¿no?, que tienen para poder cerrarse y son puntiagudos y duelen. El labio anterior, la parte anterior del cuello uterino, pinzamos y traccionamos. ¿Por qué traccionamos? ¿Alguien sabe? ¿Por qué traccionamos? Hagamos un poco. ¿No han visto ningún legrado otra vez? A ver. ¿No? Vamos a intentar. El útero fisiológicamente se encuentra en posición ABF. ABF quiere decir ante, verso, flexión. Anteriormente está flexionado y anteriormente está inclinado. Flexión quiere decir inclinado, con relación a la vagina.
flexionado con relación al cuello uterino y inclinado hacia adelante con relación a la vagina. ¿Entienden? Espero que se entiendan. Cuando les pregunten, espero que respondan eso. Cuando traccionamos es más que todo para lo que está ABP, es que pueda tener una cierta inclinación o rectificación para que nosotros cuando introduzcamos la lega o la cánula no perforemos. Por eso traccionamos. Pinzamiento del cuello uterino de grado sistemático y verificamos la hemostasia. Espéculo, dilatación, lega. Una vez que hemos raspado la parte de la cavidad o el tejido o el pólipo, nuestro objetivo, el tejido lo mandamos a patología y una vez que hemos terminado debemos verificar, soltamos las pinzas POSI del cuello uterino y lo primero que salen son estas pinzas, o sea los puntos del pinzamiento, y en ahí sí nos sirve la compresión mucho y tenemos que esperar algunas oportunidades 7 a 10 minutos comprimiendo. Y en algunos casos no para. ¿Cuál es nuestra otra opción? Aparte de la compresión, sutura. Tenemos que hacer sutura. Muy raras veces, pero cuando hay algo malo en el cuello uterino, está inflamado, sangre. Y algunas veces ustedes van a ver con otros ginecólogos, ponen tampón, le meten dos apósitos o 3 apósitos y listo. Que descanse 2 horas y les retiran después. Lo que tenían que darle de alta le hacen que se quede al día siguiente y te vas a retirar el tapón que era como pendiente. Les retiran a las 6 horas, 8 horas o 24 horas dependiendo de la necesidad. Lo malo es la incomodidad que la paciente se ve. Y el otro es riesgo de infección. Lega dentro de la cavidad para poder hacer procedimiento. El ameo, en este caso está por un embarazo de comórfico y debido. Ameo, aspiramos y retiramos. ¿Cuáles son las complicaciones? La hemorragia es una de las primeras. Siempre debemos verificar hemostasia. El que nosotros vemos y decimos verificación de hemostasia no solamente es ver ha pasado, sino que es decir, pasado antes de darle de alta, verificar que esté y no exista sangre por canal vaginal en gran cantidad o más que una administración, y no le estén despachando. Otro, perforación uterina. Parece raro, pero ya en el hospital ha habido ya 2 colegas que han perforado, que se han graduado. En uno de ellos solamente le han dado medicamentos. Y también es algo que se hace. En el otro han entrado a operar para hacer histerectomía. Dependiendo cuándo se han dado de cuenta de la perforación, es cómo van a poder resolver. Porque se nos indica a nosotros como ginecólogos, te das de cuenta que has perforado y inmediatamente suspendes todo. Retiras tu pinza, retiras tu cánula, le pones medicamentos uterotónicos, le haces ecografía, ves que el paciente esté bien, si todo está tranquilo y hay algo que falte, bueno, lo vuelves a hacer. Pero si no hay nada, le das de alta y todo está bien. Pero si sigues intentando o intentas verificar, haber perforado, ¿por qué hace rato de lo que la cánula pasaba 6 centímetros nomás, ha pasado 10? ¿Y dónde se han ido los otros 4 centímetros? O sea, la clave es darse de cuenta. ¿Entienden? Y la conducta es inmediatamente suspender todo. O sea, retiras todo, se suspende, la anestesióloga le informas, das supratónicos y ves cómo está el estado de la paciente. Otra complicación, las infecciones. Este va a ir desde adentro hacia lateral. Endometritis, miometritis y parametritis. No va a ser como la del cuello uterino ascendente o una sistémica, ateremia o septicemia, como en el cuello uterino. En este caso, en el negrado va a ser hacia lateral. Endometritis, miometritis y parametritis. Son 2 cosas bien diferentes a cervicitis, endometritis, absceso tubovárico, periperitonitis.
son dos progresiones diferentes de la infección. En el caso del legrado va a ser así: endometritis, miometritis y parametritis. ¿Y cómo se va a complicar esa parametritis? Algún absceso que ustedes dominan cirugía, el absceso que no se ha drenado espontáneamente va a ir buscando un camino. Y una de las complicaciones de los legrados a largo plazo, en 3 semanas, un mes, es que la paciente a veces viene, me ha empezado a salir pus por la orina. O he notado que cuando hago popó tiene un olor muy feo, muy diferente al popó. ¿Me entienden? Es un absceso. En la parametritis busca por dónde va a salir ese absceso parametrial. Busca vigilia, busca canal vaginal. En algunos casos puede decir: doctor, siento que sale mal olor por mi vagina, pero en algunos casos, no todas las veces. Pones el espéculo y justo el orificio de salida justo estaba en tu barba del espéculo, en la parte superior. Revisan, no hay nada. Dice: señora, acá me equivocar y me despacho. Vuelve la paciente 3 días después: doctor, sigo botando esa cosa verde, fétida. Ponen el espéculo y obstruyen con la barba superior. No hay nada, señora, pues debe estar nada. Con el mismo espéculo, por eso tiene que revisar el antecedente de un legrado. Ya les debe llamar la atención, porque puede que el paciente con fiebre intermitente, el parametrio, quiere decir que ha entrado a la cavidad peritoneal. Específicamente está dentro del ligamento ancho, o sea, entre las hojas. El ligamento ancho son hojas del peritoneo o de pliegues del peritoneo visceral que cubren a las trompas de Falopio y caen hacia los costados del útero. El parametrio a los costados no está en la peritoneal. Por eso no va a haber una peritonitis y un abdomen de tabla. Todos los datos que ustedes conocen: Robson, Bloomberg, de Musí, todos, apolición, signos de stop, ley de stop, distendido y todo lo que ustedes saben. No va a haber, porque está en el parámetro. Si va a haber el mismo tipo de peritoneo, no va a haber los datos de abdomen y de visitación. Van a estar, la ecografía es la que tal vez nos va a ayudar. Nos va a decir: se evidencia una masa, tumor, anecogénico de 10 centímetros, se evidencia conducto fistulizado, drenado, infección por legrado, diferente la migración. El síndrome de Asherman, en algunas oportunidades aspamos mucho, legamos mucho, algunos que dudan: bueno, no, tal vez no he hecho bien, parece que no entramos, más, a por donde no pueda. Y la complicación es la adherencia. Esas láminas basales, esas células basales del endometrio, al ser lesionadas, hacen directo al movimiento, su apoyo cercano. Entonces, esa lámina basal que ha sido raspada por el proceso inflamatorio del tejido conjuntivo expuesto, va a hacer que se adhiera. Obviamente con el tiempo, no en ese momento, no va a estar pegado. Si le van a hacer ecografía va a decir todo normal, pero pasados 2 meses va a decir que menstruación es menos, doctor. Menstruaba 7 días, ahora menstruo 3. Pasa otro mes, doctor, o 2 meses, mi menstruación dura 1 día. Y pasa 6 meses, tras el día no menstruo. ¿Entienden? Porque si no hay endometrio, ¿qué va a menstruar la mujer? ¿No ven? Espero que puedan comprender. Entonces, dependiendo la severidad de estos síndromes de Asherman, va a tener relacionada la clínica de los ciclos menstruales, mucho, poco o nada de menstruación. ¿Entienden? Entonces, síndrome de Asherman por mucho. También puede ser que el ginecólogo no haya hecho mucho, sino que haya habido un proceso infeccioso. Cuando ha habido una endometritis y le han dado antibióticos, pero no ha sido un tratamiento adecuado, en los días, ustedes dominan por farmacología que los antibióticos deben ser administrados por horario, en tiempos de días, de acuerdo a su patología.
¿Me entienden? O sea, una pielonefritis no le vamos a dar cefixime 1 por día. Va a ser por vía oral y no lo pueden canalizar. Ni tampoco va a ser una pielonefritis 1 por día por 5 días. ¿Me entienden? Por una pielonefritis, ¿qué quiere decir? Es sistémico. Fiebre, escalofríos, dolor lumbar, y un examen de orina sumamente patológico. Suya, por todo lo que ustedes dominan de psicología, de biovital. Entonces, es similar a esto. A veces puede haber una endometritis o una miomioiditis, si no han dado el tratamiento de forma adecuada, igual puede haber adherencias por infección, no por excesivo leudado, sino por inflamación. Histeroscopio. Simplemente es la visualización de la cavidad uterina por un sistema de videocámara de mínimo tamaño, ¿no? Que nos ayuda a poder observar. Necesitamos equipamiento moderno para poder hacer el histeroscopio. Las indicaciones: síndrome de Asherman, para poder tratar el síndrome de Asherman, es una de las indicaciones más utilizadas, la histeroscopia. Introducimos la camarita y empezamos a hacer pequeños cortes con la tijerita que nos provee el histeroscopio, que mide 3 milímetros y la imagen es de 40x. Cuando hacemos por histeroscopia nos agranda mucho la imagen y empezamos a cortar todo lo que sea adherido para soltar. Miomas submucosos. Histeroscopia no vamos a dar para miomas subserosos, no, obviamente, estaríamos mal. Queremos entrar dentro de la cavidad. Subseroso quiere decir que está por encima de la serosa de ese útero. La histeroscopia no nos sirve para el subseroso, son más que todo para el submucoso. Lo cortamos igual de su base y la técnica es, por más que mida 4 centímetros, existe una técnica que nos dice: ustedes solamente cortan el pedículo y que solito la paciente lo va a expulsar en 1 mes o 2 meses. Va a tener mucho dolor, pero lo va a expulsar. Y eso lo han popularizado mucho en Francia, Argentina y Brasil, que nos dicen: solamente corten el no sé, ¿no? Y la cirugía, que supuestamente debería durar muchas horas, antiguamente duraba, porque tenías que cortar un mioma de 5 centímetros, sacarlo por una canal endocervical de unos 3 milímetros de diámetro o 5 milímetros de diámetro, es mucha la diferencia. Tendríamos que estar cortando varias veces, destruyendo mucho ese mioma para poderlo retirar. Ahora no. Ahora ya existe solamente una teoría y la técnica es: solamente quita el pedículo, se va a caer, que ese útero se va a sentir visitado y lo va a expulsar en 1 mes o 2 meses. ¿Va a haber dolor? Sí, pero lo va a expulsar. Sospecha de patología maligna. Esto es ya viendo face to face. Es como la monja, ¿no? La ves cara a cara, ves la histeroscopia y ves las características del endometrio. Es como ver así: este no es normal, este no es normal, este no es normal, este es de todo. Y esto que está aquí es el endometrio normal y esto que está aquí es el endometrio anormal. Podemos con el histeroscopio seleccionar de dónde vamos a tomar la biopsia. A diferencia del legrado o del lameo, es a ciegas. Estamos sacando todo de vasillas y la del carne. En tanto con el histeroscopio podemos ver: allá está más el hematoso, necrosado, allá también. Entonces sacamos de esos lugares la biopsia. Es más face to face. Sobres. Anomalías uterinas, tabiques uterinos, incompletos, completos, úteros diversos, muy rara vez, pero sí podemos pulir. Igual cortamos, como para las adherencias de Asherman, cortamos para liberar. Ahí estamos viendo. Y el otro, cuando la paciente no ha podido embarazarse, por más que le hemos dado tabletas, por más que le hemos pinchado, hemos buscado el espermatozoide de mejor calidad, hemos utilizado el blastocisto de mejor calidad y lo hemos lanzado y no se implantó. Pero no sabemos por qué. Entonces se hace una histeroscopia diagnóstica para poder ver dentro de la cavidad uterina como último recurso de qué puede estar fallando.
¿Cómo hacemos? Igual, necesitamos introducir un histeroscopio que puede medir 3 milímetros, y ahí lo último, 5 milímetros y lo más grueso 7 milímetros. 5, 3 y 7 milímetros. Entonces puede ser mecánica con los dilatadores de Heller o lo más moderno con los dilatadores de misoprostol con medicamentos. Y en algunos casos necesita esto. Los de 3 milímetros, que es lo último que ha salido, necesita esto. Solito va pasando. Preparación quirúrgica, la técnica similar a la anterior, llegamos hasta el pinzamiento del cuello uterino y actualmente con el histeroscopio de 3 milímetros ni se pinza, ya no se pinza, ni siquiera se coloca espéculo. Directo nomás se coloca el histeroscopio con solución salina, se introduce por el canal vaginal y el agua nos va a empezar a dar la apertura del canal vaginal porque es un canal virtual. El agua y la solución que estamos administrando es lo que va a ir abriendo el canal vaginal para que nosotros por medio del histeroscopio vamos avanzando. Es como estar en un submarino. Estamos yendo, vemos el cuello uterino, nos deslizamos por el endocervix. Deslizamos y vemos la cavidad uterina, hacemos el procedimiento, retiramos y verificamos la hemostasia. Siempre la hemostasia. Igual que el anterior, los histeroscopios actuales de 3 milímetros son flexibles. ¿Qué quiere decir? Ya podemos ni siquiera estar acordando, se puede flexionar para que pueda ingresar dentro de la cavidad uterina. Vemos face to face el momento con una patología. Puede ser benigna, maligna, macroscópicamente. Podemos ver un útero normal con los ostium de la trompa de falopio que se insertaron, que todos tienen, que todas las mujeres tienen. Podemos ver los pólipos endometriales, podemos ver las sinequias o síndrome de Asherman, los miomas submucosos, adenomiosis. ¿Qué es adenomiosis? No es cáncer, adenomiosis es tejido endometrial dentro del músculo uterino. En algunos casos, podemos retirar aquellos dispositivos que nadie pudo retirar en consultorio y destruir mucho esos DIUs traslocados. Es muy bueno. Tiene tijera y podemos utilizar también en algunos casos el resectoscopio, que en urología ustedes lo conocen, el resectoscopio que se utiliza para hacer la prostatectomía transuretral, ¿no? Prostatectomía, ¿no? ¿Cómo es? ¿Saben eso? Prostatectomía con resectoscopio. Es igualito que el otro, es un tipo alambre que libera energía y corta, solamente que es más chiquitito, máximo de 1 centímetro, hay de 7 milímetros también, y cortamos. Hasta ahí quedamos, muchachos. ¿Está lista? ¿No se anota nadie más?